En este capítulo vamos a estudiar los mecanismos de recombinación natural en organismos procariontes. El contenido correspondiente a recombinación en bacterias se ubica en la unidad número 2 del programa analítico de genética. Dentro de esta unidad estudiamos la variabilidad del material hereditario, profundizando en la recombinación natural como fuente de variabilidad en organismos procariontes. En la materia, el estudio de la recombinación natural se divide abordando, por un lado, los mecanismos de recombinación natural en eucariontes, estudiando la recombinación independiente y la recombinación por crossover. Por otro lado, la recombinación natural en procariontes se aborda a través de los procesos de conjugación, transducción generalizada y transformación. Por último, también se incluye en el programa analítico el contenido de recombinación artificial o tecnología del ADN recombinante, que incluye ingeniería genética con bacterias y la obtención de animales y plantas transgénicas. Las bacterias son organismos unicelulares que carecen de envoltura nuclear, por lo que el material genético está en contacto con el citoplasma. El ADN no está asociado a histonas, por esta razón no se encuentra en la disposición ordenada que existe en el núcleo de los eucariontes. La mayor parte de los genomas bacterianos consisten en una única molécula bicatenaria de ADN circular de varios millones de pares de bases de longitud. Además de tener un cromosoma circular, algunas bacterias poseen pequeñas moléculas bicatenarias circulares de ADN llamadas plásmidos. Una característica importante de los plásmidos es que llevan su propio origen de replicación, lo cual les permite replicarse autónomamente, de modo que en una bacteria puede haber varias copias de un plásmido. En general, los plásmidos no poseen genes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las bacterias, pero pueden desempeñar un papel importante en el ciclo de vida bacteriano y en el crecimiento dentro de sus hospedadores. En este capítulo centraremos nuestra atención en los plásmidos F. Los plásmidos o factor F confieren a las bacterias que los portan la propiedad de emitir unos apéndices llamados pili-F. En la figura se destacan tres sitios en el plásmido F de Escherichia coli: el origen de replicación, los genes que codifican para la formación del tubo de conjugación o pili sexual y el origen de transferencia. Sobre este último sitio ampliaremos su utilidad cuando abordemos el proceso de conjugación. Vamos a recordar que las bacterias se reproducen por fisión binaria. Previo a la división, el material hereditario de las bacterias se replica de manera semiconservativa. Esto significa que cada una de las hebras del cromosoma bacteriano servirá de molde durante la replicación del material hereditario. La replicación ocurre para que cuando se divide el citoplasma, cada célula originada por fisión binaria reciba una copia del genóforo. Las células hijas son genéticamente idénticas a las células que las originó. Cuando se abordó el contenido de mutaciones, dejamos en claro que las mutaciones son la fuente primaria de variabilidad y son la causa de existencia de variantes alélicas para un mismo gen. El estudio de la recombinación en bacterias se basa en la descripción de cepas bacterianas portadoras de variantes diferentes de alelos de un mismo gen. Por ejemplo, las bacterias bio- son aquellas que no son capaces de sintetizar biotina y requieren de su adición como suplemento al medio mínimo. Las bacterias identificadas como streptomicina positiva son, por ejemplo, portadoras de la variante genética que confiere resistencia al antibiótico streptomicina, mientras que las cepas streptomicina negativas son sensibles al antibiótico streptomicina por carecer de la variante genética responsable de la resistencia al antibiótico. Cuando hablamos de recombinación en bacteria, nos referimos a la sustitución de uno o más genes de una bacteria por los de otra bacteria genéticamente distinta. Las bacterias intercambian material genético mediante tres mecanismos distintos.
cada uno de los cuales supone transferencia unidireccional de ADN desde la bacteria donante a la bacteria receptora. Si el ADN transferido posee una secuencia homóloga en el genóforo de la bacteria receptora, ocurre recombinación homóloga. Los procesos de recombinación que vamos a estudiar son la conjugación, la transformación y la transducción generalizada.